Que ya casi iniciamos. ¿Qué? ¿Me ves? ¿Me Sí, oyes? te veo y te escucho. ¿Tú a mí? Ajá, perfecto. Ya va. Déjame probar la altura en que voy a poner el teléfono para que me escuches y me veas mejor. Vamos a intentar aquí para ver. Aquí, ajá, aquí estoy fina. Oye, ¿cómo lo puse? Ajá, aquí me siento más. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, no se pega nada. ¿Tú a mí? Perfecto. Ok, Excelente. entonces vamos ¿Qué a te estar ocupa? hablando de la ansiedad. ¿Qué hora es? Todavía No no. sé, falta. Sí. Ok, las personas que se están uniendo, bienvenidas. Gracias por estar. Este, tú tienes un reloj que no sea el del teléfono, porque el único que yo tengo es el del teléfono. Sí, yo igual, el teléfono. Y lo que hago es bajar un poquito y lo veo. Ah, ok, déjame ver. Si faltan 5 minutos. Bueno, de todas maneras vamos a ir contextualizando para las personas que se están uniendo. Esto es un live con Yuralsi, con mi persona. Yo soy Jessica Bottini. Para los seguidores de tuyos que no me conocen, @coach Jessica Bottini. Y bueno, estamos haciendo esta actividad, Yuralsi y yo, porque queremos conversar de la ansiedad desde la mirada de la psicología y desde la mirada del coaching y la programación neurolingüística, que es lo que yo manejo. Vamos a estar hablando de cómo hemos atravesado estos meses de cuarentena, qué sensaciones nos ha generado, cómo se han despertado las ansiedades y cómo podemos llevar más suave esta cuarentena que pareciera que todavía le falta tiempo por transcurrir. Eso sí, eso es importante tener en cuenta ese hecho de que la cuarentena no sabemos cuándo va a terminar y que hay que ir sobre la marcha. Hay que ir adaptándonos a la Manejando la, situación. manejando la incertidumbre, ¿no? Ujú. Desde esa perspectiva, Manejando la porque es algo que está fuera de nuestro control y es lo que hay que tomar en cuenta, que es una situación que no controlamos, que está más allá, incertidumbre. incluso no solo está afectando a pocas personas, sino que nos afecta a nivel mundial, que es lo que da la Uh-huh. constatación más real y que genera más preocupación por el hecho de no saber cuándo se va a acabar y que está afectando al mundo entero. Y que nunca nadie había atravesado por una situación que afectara a todos por igual y que nos cambiara la rutina por completo. Exacto. Nos está afectando, que esa es una de las cosas que tomé en cuenta a la hora de la información, es que la zona Uh-huh. de confort la perdimos totalmente. Todo aquel que tenía su rutina, que estaba súper adaptado a las situaciones diarias de su vida, ya no. O sea, normalmente cuando una persona sale de su zona de confort, sale poco a poco, a su tiempo, se va adaptando a las nuevas situaciones. En este caso no se nos permite ir poco a poco, sino que salimos abruptamente de nuestra zona de confort. Creo que hemos perdido el audio, tema señal aquí en el país es complicado. Así que veamos por aquí a quién debe saludar. Quiero, es muy importante que sepan que pueden realizar cualquier tipo de pregunta mientras vayan transcurriendo la información. Ese es el Ajá, propósito. Se perdió un poco la me, conexión. no, me salí sin querer. Ok.
No, estaba Ya diciendo volví. que bueno, que podían hacernos preguntas las personas que están en línea con respecto a la información que vayamos dando. Ok, mientras esperamos 2 minutos, vamos a validar, vamos a volver a corroborar que nuestras cuentas de Instagram y a qué nos dedicamos cada una de las dos. Yo me presento para tus seguidores y tú te presentas para los míos, que no sé si finalmente en mi cuenta de Instagram aparece que yo estoy en línea contigo. Bienvenida Francis, que ya vi que se unió. Bienvenido Alan, Jacqueline, gracias por estar, familia y amigos. Sí, muchas gracias. Bueno, Yurasi y yo nos vamos a presentar. Yo tengo años trabajando desde el punto de vista de la programación neurolingüística y desde el punto de vista del coaching, a nivel empresarial y a nivel de sanación emocional. En la programación neurolingüística trabajamos la programación de la mente subconsciente a través del metamodelo y metamodelo inverso. Y bueno, ahorita en cuarentena me ha tocado reinventarme para hacer este servicio a nivel de online y talleres. Entonces, bueno, yo estoy ubicada en Maturín, Yuralcis está en Valencia. Yura, preséntate. Además somos primas. Sí, Bueno, primas bueno, al poder. exacto. Bueno, mi nombre es Yural Noriega. Los que me siguen, los que no, ya saben, mi cuenta es @yuralcc. Y yo soy PCU en terapia psicosocial y soy licenciada en psicología clínica. He trabajado con pacientes, sesiones, ese tipo. Por el momento no trabajo de manera grupal, pero como nos ha tocado diversificarnos, es algo a lo que estoy intentando llegar. Y a través de este método, que es mi primera vez que hago un live, un live, queremos Ujú. también llegar para hablarle, como tal, impartir un poquito del conocimiento que nosotros tenemos, hacerlo llegar de una manera sencilla y gratuita para aquellos que no pueden costear como tal quizás el coaching o la terapia. Con la Y bueno, terapia, yo estoy exactamente. en Valencia, Venezuela, ambas estamos en Venezuela, en Valencia y Ujú. disponibles también para trabajar con aquellos interesados. Para ayudarlo. Además que el coaching y la psicología se pueden ayudar, se pueden alternar. Hay procesos que no trabaja el coaching y hay procesos que tienen límites en el coaching y que la psicología continúa. Entonces ambas ramas pueden trabajar de la mano. Por eso yo digo que un buen coach se apoya con un psicólogo, honrando y respetando hasta dónde se puede llegar con coaching y hasta dónde se puede llegar con psicología. Entonces, este tema que vamos a abordar es la ansiedad, que a todos nos ha tocado indirecta o directamente a razón de este cambio de vida, de dinámica que hemos sufrido todos. Entonces, Yura, ya empezamos. Sí, yo Yo creo que creo que ya sí, tenemos 8, ok, son las 5 y 2 tenemos 8 minutos. personas, exacto. Lo primero que quisiera que nos dieras desde la mirada de la psicología es cuál es tu concepto de ansiedad. Bueno, la ansiedad primero es una respuesta adaptativa que tiene el individuo a distintas situaciones. Es decir, que es natural y normal sentir en ciertas ocasiones ansiedad. La ansiedad se presenta en el cuerpo a través de un malestar psicofísico. Psicológica, la parte en que parte de la idea de cómo la percepción que tienes acerca de una situación. Esa valoración que le das a esa situación en concreto te genera una respuesta fisiológica. Y de ahí es Ujú. que surge la ansiedad. También hay que considerar Una pregunta, que la ansiedad puede disculpa, Yura, una pregunta. A nivel físico, ¿cuáles son los rasgos más palpables que tiene un paciente con ansiedad? bueno, normalmente suelen tener el pulso acelerado, el ritmo cardíaco cambia, respiración, sudoración aumenta. Incluso las personas que tienen a veces esas situaciones de ansiedad, se le pueden presentar ataques de pánico, que es ya un nivel más excesivo porque las emociones automáticamente se les pierde el control
de las emociones cuando sienten el ataque de pánico. Pero Ok. en gran parte las personas también tienen, cuando tienen ansiedad, tienen la preocupación, tienen el miedo a la situación en concreto que les asusta. Hay pensamientos negativos. Hay personas que se sienten inferiores o incapaces de lograr sobrellevar esa situación o de afrontar la situación en concreto. También se presenta que es, la anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Se anticipan al peligro. Consideran que es un peligro mayor a lo que es y que el peligro está sucediendo ahora cuando en realidad ni siquiera está cerca. Se presenta tensión muscular, hay personas que tienden a presentar malestares estomacales, diarrea, estreñimiento. Uno de los más comunes que siempre escucho es el insomnio, que las Ujú. personas llegan a perder la capacidad del descanso, de dormir, porque están constantemente repitiendo lo que les genera la ansiedad. El mismo Este, patrón mental, los mismos pensamientos. exacto. Y muchos también les ocurre que se ponen hiperactivos cuando están ante la situación que les estresa, porque recordemos, como dije, es una respuesta natural del organismo a una situación. Entonces, lo que hace la ansiedad es ponerte en estado de alerta. Te dice, hay una Ok. situación, enfrenta la situación. Y entonces, algunas personas presentan hiperactividad. Es como dar vueltas en un círculo porque no sabes cómo resolverla y entonces tienes mucha energía, estás en un momento de alerta. Entonces hay personas que Ok. tienden a ser hiperactivas, otras por el contrario suelen ser más inactivas. O sea, son las que tú ves que de repente les preocupa una situación, pero están calmadas, están totalmente catatónicas al Se punto quedan, de, se quedan, se quedan en un punto de estar estático. O exacto, sea, no, dejan de no accionar, reaccionan. es, no reaccionan exactamente. Por allí, Jacqueline desde Argentina nos decía que ella siente presión en la mandíbula y eso le da a sentir cuando está ante una situación de ansiedad. Es la Los tensión compañeros, las muscular. personas, la tensión muscular. Las personas que están en línea pueden interactuar, pueden opinar y pueden preguntar. Bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan. Gracias por estar aquí acompañándonos. Los que se acaban de unir, estábamos hablando desde el punto de vista de la psicología. Yuralci nos estaba diciendo qué es la ansiedad, cómo se manifiesta y cuáles son los rasgos físicos que dan alerta de que estamos ante la ansiedad. Y estábamos diciendo en resumen que la ansiedad como inicio puede desencadenar ataques de pánico, ¿correcto? No, incluso Eh, es ajá, importante porque la ansiedad, que la gente automáticamente toma la palabra ansiedad como algo malo, lo asume como que es un ujú. trastorno psicológico de lleno, automáticamente sientes ansiedad un día y ya las personas se etiquetan como que, mira, no, yo soy ansioso, yo tengo problemas de ansiedad y todo eso. No necesariamente es el caso. Porque si estás en una situación que te genera temor, una situación de riesgo, es natural que sientas ansiedad, que tengas nerviosismo, que tengas angustia. Ya la cuestión cambia cuando esas respuestas naturales del organismo que te ayudan a adaptarte a distintas situaciones se convierten en patológicas. Si tú estás, las personas que nos escuchan, tienes una situación en la que presentas ansiedad, es natural, pero si es algo repetitivo, que diariamente te Constante. pasa como 3 veces y es algo que ni siquiera puedes controlar, que sobrepasa tus capacidades, entonces ya puede volverse patológico y entonces es cuando hablamos de trastornos de ansiedad. Y es en ese punto donde se tiene que buscar ayuda, Exacto. acompañamiento. Ujú. Y que bueno, Ok. actualmente también la situación que vivimos nos lleva a todos de cierto modo a sentir ansiedad, sentir miedo, sentir nervios, porque es una situación sin precedente que nunca habíamos vivido. ¿Y qué pasa? Desconocida. Exacto, el ser humano tiene la capacidad, de acuerdo a lo que vive, de generar una respuesta para situaciones determinadas, pero estamos en una situación que no hemos vivido. Estamos trabajando sobre la marcha y estamos determinando cómo.
cada uno individualmente afronta esta situación. Ok, Yura, tenemos dos preguntas. ¿Ok? Por aquí hay una pregunta, ¿cómo sé cuando me da un ataque de ansiedad? Y la otra pregunta es, ¿qué son los ataques de pánico o ansiedad? Ok, los ataques de pánico se refieren específicamente a una ocurrencia repentina. Es decir, está usted muy tranquilo y de repente siente la ansiedad, pero de una manera desbordada, y siente que hay un peligro inminente. O sea, ocurre de la nada. Está Ujú. usted tranquilo sentado y de repente empieza a tener todas estas reacciones fisiológicas que le dicen que hay un peligro inminente que no es real. O sea, no está ahí. La Vamos a situación repetir, es Yura, sobrevalorada. Ajá. vamos a repetir las manifestaciones físicas. Dijimos estomacales. La preocupación es, lo que pasa es que vamos a ponerlo porque está la parte psicológica, que es donde inicia la ansiedad, y está la parte Exacto, que física, después que se es la exterioriza representación. físicamente. Exacto. Entonces, Exacto. Hablando de lo físico, vamos a repetirlo. ok, en la parte física, tenemos la tensión muscular que hablaba Jacqueline ahorita, que siente aquí en la mandíbula. Hay personas que pueden tener Ujú. contracciones musculares, está la hiperactividad o por el contrario la inactividad completa ante las situaciones estresantes. Es como, para dar un ejemplo, las personas que le tienen miedo a algún animal, una cucaracha, un Ujú. ratón, un perro, muchos corren, otros se quedan paralizados por el miedo. Se quedan Entonces, paralizados. la Ujú. ansiedad también puede representarse y los ataques de pánico no, porque ellos tienden a acelerar el cuerpo. Las personas empiezan a hiperventilar, a sudar, el ritmo cardíaco cambia. En cambio, cuando hablamos de ansiedad, y ya en la parte psicológica, la persona es insegura, se siente insegura de sus capacidades, siente miedo, preocupación, angustia, nervios, tiene pensamientos negativos recurrentes que le dicen, mira, no puedes con esto, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Se sienten inferiores y capaces de sobrellevar la situación. Ok. Que son los que ya hablamos de las creencias irracionales o creencias limitantes, ¿correcto? Ujú, Entonces aquí yo me voy a permitir intervenir desde la mirada de la programación neurolingüística y desde el coaching. Lo que yo trato de abordar con los clientes que tengo que manejan ansiedad tiene que ver con acompañamiento conversacional para desafiar esas creencias irracionales o creencias limitantes. Yo les voy a nombrar algunas de esas creencias que el proceso de ansiedad nos hace tener. Hay que rescatar que cuando tenemos ansiedad estamos bajo creencias que nos hacen ver una realidad que no es la realidad palpable. Empezamos a pensar cosas que son producto de esa situación de ansiedad que Yuralcis acaba de expresar. En primer lugar, tenemos la creencia, o esa situación nos lleva a tener la creencia de que nunca vamos a salir de la ansiedad, de que todo el mundo puede salir de eso menos yo. Todo el mundo se cura de esto menos yo. Entonces aquí el mensaje es, eso es falso. Si vas a poder superarlo, solo tienes que hacerte de un sistema de apoyo y buscar ayuda para tener acompañamiento terapéutico, ¿ok? Eso en primer lugar. Otra de las creencias irracionales o limitantes es soy una carga para los demás, o no me la llevo bien con nadie o no le agrado a las demás personas. Este pensamiento también es producto de esa ansiedad. Y de nuevo es falso porque estás condicionado bajo esta situación, pero no significa que seas una carga. Cada quien es responsable de las actividades y seguramente las personas que te quieren, las personas que te apoyan, van a estar contigo en este momento. Y sencillamente las personas que no entiendan el proceso por el que estás atravesando, que no te apoyen, hay que marcar es distancia. ujú. Otra de las creencias irracionales es que algo va a pasar, algo malo va a pasar, estoy corriendo peligro. De nuevo, es la mente
atravesando un proceso ansioso que me hace tener esos pensamientos, pero realmente estamos siendo partícipes de ansiedad o de ataques de pánico que nos hacen tener esos pensamientos recurrentes, pero no es real. Entonces, yo no puedo, una persona ansiosa quiere tener el control de todo para que nada se salga de mi control y no vaya a pasar algo. Entonces, de nuevo, es falso porque nosotros no podemos controlar todas las situaciones y nos toca fluir con lo que no podemos controlar. Ni podemos controlar los pensamientos ni las emociones de los demás, más bien tenemos que abocarnos a controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones para salir del cuadro donde predomina constantemente el pensamiento que me lleva a esa ansiedad. Entonces, recomendaciones en ese caso de las creencias irracionales es lo que yo hago en proceso conversacional de coaching con mis clientes, son preguntas, desafíos para ir deslastrando esas ideas que nos va llevando la creencia que me origina la ansiedad. ¿Qué otra se me ocurre? Tenemos Que una yo, pregunta. como persona ansiosa, no la puedo leer. Sepa, Dice, súbela a ver si a ti. ajá, sí, dice por aquí, Loredana, cuando hablan de sentir peligro, se refieren a estar en estado de alerta, no necesariamente de peligro. Eso era lo que hablaba yo hace rato, que, que tengo un fondo musical. Cosas fuera de mi control. La música de los vecinos. Claro, Exacto. fluimos, tranquila. Bueno, la ansiedad, como dije, cuando es natural, te pone en estado de alerta. Es como que le dice al sistema, el sistema autónomo, actívate, hay algo a lo que debes responder. Está atenta a la situación, hay algo que debes hacer. Entonces, la cuestión está en que cada individuo es diferente. Para mí, una situación de riesgo no es la misma que para Jessica. Yo puedo estar ahorita, por lo menos, para mí hacer el live era algo que me generó un nervio. Y que de cierto modo yo pude haber dicho, no, mira, estoy súper ansiosa por hacerlo, pero no era ansiedad, eran solo nervios, pero para mí era una situación de riesgo exponerme a algo nuevo. No necesariamente es literalmente peligro, sino lo que la persona considera es riesgoso para él, es algo nuevo, es algo a lo que no le tiene respuesta. Exacto. ¿Cuál era la otra pregunta que no la pude leer? ¿Se subió? Sí, me imagino que sí. Bueno, la persona que hizo la otra pregunta que no logramos leer, por favor, vuélvala a hacer para poder responderte, porque no la pudimos ver. Estábamos respondiéndole la pregunta a Lorena, que ya te Loredana. entendió Yura, que dijo que ya estaba chévere, clara su idea. Entonces, es importante que las personas que han pasado o están pasando por un proceso de ansiedad entiendan que los pensamientos que están teniendo ahorita son irracionales, producto de eso mismo, que les hace ver la vida de una manera donde haya peligro, donde haya no ese estado de seguridad al que están acostumbrados. Entonces, aquí hay que generar preguntas desafío para ir deslastrando y salir un poco del metro cuadrado donde están los mismos pensamientos de siempre. Y entendiendo que somos más que esas emociones que están en ese momento y que esos pensamientos que en ese momento me arropan. Ahora bien, Yura, yo quisiera desde el punto de vista psicológico que nos dieras en este momento la dinámica, fíjate. Muchas personas trabajaban, tenían una vida para allá y para acá, y ahora esta inacción ha dejado que los pensamientos se desborden. Que si puede darse cada cierto tiempo, cada 10 o 15 días. Sí, dependiendo. Yo creo que, ¿qué es lo que consideras tú? Déjame ver el nombre del nuevo, de Vizcan. De Vixen. Ajá, sí se puede presentar si es que estás ante una situación específica o puede ser situaciones distintas. La cuestión es identificar si tienes una ansiedad de manera adaptativa, una respuesta natural
o es algo que se está volviendo repetitivo, si es un ataque de pánico que sientes, qué es lo que sientes exactamente tú cada 15 días. Este, Yura, me surge una pregunta para complementarle a él. ¿Una ansiedad adaptativa con qué frecuencia se da? Y una dependiendo, ansiedad, ujú, la ¿cuál es patológica, la recurrencia? la patológica es porque se vuelve excesiva, se vuelve no solo frecuente, sino excesiva. Empieza a afectar absolutamente todos los aspectos de la vida de un individuo. Empieza a afectar la parte de pareja, empieza a afectar tu trabajo, el ambiente familiar, tu círculo social, empieza a abarcar absolutamente cada parte que te compone como ser humano. Entonces ya ahí es una ansiedad Ujú, que puede ser patológica. En cambio, si es una ujú. situación que se te presenta, como nos dice, ya olvidé de Bascan, creo, que se le presenta Erikson. cada 15 días, hay que evaluar en ese aspecto como psicólogo, tratamos de evaluar qué es lo que pasa antes de que se genere la ansiedad, para ver si es ¿Cuál es el detonante? exacto, para ver si es algo aislado de un evento al otro o si resulta que es la misma circunstancia que le está generando ese malestar a él. Incluso, Ujú. por dar un ejemplo, no sé si tienes relación con él, pero una persona que dependa netamente del sueldo que gane cada 15 días, pobre, automáticamente cada vez que tenga que cobrar el dinero le va a entrar el nerviosismo, la angustia de si le va a dar para cubrir sus De gastos, que si va a no. poder costear Ujú. su vida. Entonces no sé si es su caso, pero hay personas que pueden presentarlo de esa manera por simple miedo a una circunstancia que no sabes cómo resolver. Exacto, es como nosotros en programación neurolingüística le decimos un ancla negativa. Es un ancla negativa porque es un disparador de ciertos pensamientos que generan ciertas acciones y que generan ciertas emociones. Entonces puede ser que la ansiedad esté relacionada con, va a llegar el momento en que tengo que hacer tal cosa que me desencuadra. Precisamente eso era lo que estaba diciendo antes de la pregunta. Nosotros teníamos una rutina que se rompió total. Y bueno, tenemos mucho tiempo libre, donde la continuidad de los trabajos cambió, la continuidad de la recurrencia para ir a un centro comercial, para salir a hacer vida social, recreativa, y tú como psicóloga, bueno, somos seres relacionales, necesitamos el componente de recreación, necesitamos el componente de contacto, y cuando se rompe un sistema que hemos traído por años, de hacer bajo un mismo esquema, pues nos ha tocado reencuadrarnos totalmente. Y esa búsqueda de esa nueva estabilidad ha despertado procesos de que, ajá, ¿y ahora qué hago? Es que esa es la parte, porque el ser humano lo define la Organización Mundial de la Salud como un ser biopsicosocial y espiritual. ¿Ves? Interferencia. El ser humano se define como un ser biopsicosocial y espiritual. Entonces, actualmente, Total. ¿qué pasa con esos ámbitos? La parte biológica se ve afectada con la idea del virus, de la posibilidad de Uh-huh. contagiarte un virus que ha sido Ese es considerado otro como un tema. virus mortal. La parte Uh-huh. psicológica, con el nivel de estrés que se evidencia actualmente, la incapacidad de tener, no incapacidad, o no se han creado las técnicas de afrontamiento, la idea misma en sí de contraer el virus genera muchísima ansiedad en las personas, muchísimo nervio y mucho miedo. Y también está la parte social, que es que, como decías, el ser humano es un ser social y estamos en una situación en la que de cierto modo nos han aislado. Es como que estamos acorralados, estamos limitados, tenemos un horario de salida, un espacio limitado en el que estar, cuando antes, como decías, podías ir a un centro comercial, ahora no, o si vas, hay una amenaza en el centro comercial, hay un riesgo, puedes contraer un virus si vas al centro comercial, o puede que Uh-huh. sea una circunstancia distinta. Entonces, lo que era habitual para nosotros ahora está afectado y cada ámbito que forma un individuo también se ve afectado. Y como decías, Ok.
esa parte está también lo que es la zona de confort, que hablábamos al inicio de eso, que es la Ujú. zona de confort es básicamente aquella zona donde el individuo se siente cómodo, no necesariamente es buena, porque hay personas que tenían la rutina diaria y estaban cansados de trabajar. En lo que dijeron cuarentena y los enviaron a su casa, yo tengo muchísimos amigos que agradecieron el descanso, estaban muy contentos de poder tener ese tiempo libre, pero un mes, dos Ujú. meses, ya los 2 meses era, no puedo. O sea, yo necesito Ya, trabajar, ya necesito excedimos. salir. Entonces Así cambió es. mucho, hay muchos aspectos que considerar en la actualidad con respecto a la ansiedad. Yura, tenemos una pregunta de Jacqueline con relación a cómo enfrentar la ansiedad. ¿Qué recomendaciones para una persona ansiosa que de pronto no puede buscar ayuda terapéutica porque no tiene las condiciones económicas? Eso por un lado, y por el otro lado, tus Ujú. fans enamorados te dicen Sí, que quieren un autógrafo. no sabía ni siquiera que tenía fan, pero gracias. ¿Viste? ¿Viste? Tu primer live y ya tienes fan. Ajá, eso es maravilloso. Ok, sí, ya Sí. que me distraje. Entonces, ¿cómo lo enfrentas? Bueno, para afrontar la ansiedad, ¿verdad? Sin ir a terapia, diría que lo Ujú. primero es para las personas es tomar el tiempo de ver, o sea, de sentarse y decir, mira, esta situación que me asusta, a la que le tengo miedo, está ocurriendo hoy o es algo que puede pasar en una semana, en un mes, en un año. Hay que centrarse, lo que dirían en el humanismo, en el aquí y en el ahora. El día de hoy, esa situación no te puede afectar. O sea, si te afecta, ¿de qué manera te afecta? Y tomar en cuenta que tienen que pensar o tomarse el tiempo de evaluar qué es lo que pasa antes de que sientan la ansiedad, de que sientan el ataque de ¿Cuál es el pánico, detonante? para poder Ujú. identificar el detonante, el que le está generando el malestar y el disconfort a la persona. También es importante que cambien el discurso que tienen hacia sí mismos. El El decir, diálogo interno. el decirse a sí mismo, mira, no puedo con esta situación, empiezas a hablarte de manera negativa. Empiezas a inculcarte a ti mismo el no puedo, cuando en realidad sí puedes Ujú. solventar la situación y tienes las capacidades para lograrlo. Incluso las personas que tengan ataques de pánico, lo importante es que se hablen a sí mismos y se digan, estoy bien, esto no me está afectando realmente, estoy en un lugar seguro, estoy tranquilo, que se hagan sentir bien a ellos mismos para poder disminuir el malestar que le está generando la situación y no se salga de control sus emociones. También recomendaría es a las personas que tienen lo que es ansiedad, si sienten que es algo que ya está fuera de su control, es buscar ayuda profesional. Si sienten que es algo que pueden ustedes mismos solventar, es hacer un plan, una planificación Ujú. de si lo que le está estresando actualmente es que tenían planes y esos planes están frenados por la situación actual, es encontrar una manera de llevar a cabo esos planes. He escuchado mucho Ujú. de muchísimas personas que suelen decir cuando esto acabe. Cuando esto acabe voy, cuando Ujú. esto acabe haré, cuando esto acabe pasará, cuando esto acabe. Pero es que no sabemos, o sea, eso es algo a lo que no le tenemos respuesta y es algo a lo que está fuera de nuestro control. Entonces, es necesario Ujú. dejar de postergar, porque ¿qué pasa? Cuando hablas de cuando esto acabe, después te respondes a ti mismo cuándo acabará y la respuesta es no Ujú. sé. Entonces, eso No genera sé, también ansiedad, genera y te preocupación. mantiene te mantiene la incertidumbre. Aquí voy a hacer Ujú, un alto antes de responderte esta, que le respondas a Loreda. Precisamente en mi experiencia como coach, en los clientes que trato, que están tocando estos temas de ansiedad, lo que yo hago es eso, acompañarlos a reencuadrar los pensamientos, porque tenemos 14.000 pensamientos al día y una persona ansiosa tiene 14.000 pensamientos al día que le generan ansiedad.
Entonces, lo que yo hago con mis clientes es tratar de acompañarlos, acompañarlos en la búsqueda de nuevos pensamientos y en la constitución de un plan de acción para que guíen nuevas actividades en esa vida, precisamente en el momento presente. ¿Qué puedo hacer ahorita con las limitaciones que tengo de la cuarentena para sentir que mi vida tiene un propósito? ¿Con qué me puedo comprometer en el momento presente que me apasione, que me guste de pronto? ¿Cómo puedo crear nuevos espacios que generen nuevos pensamientos y nuevos pensamientos que generen nuevas sensaciones y emociones en mi cuerpo? Y lo que tú decías, un sistema de defensa propio, donde yo, persona que no puedo buscar ayuda porque, bueno, por X o Y circunstancias, puedo empezar a dialogar conmigo de nuevas maneras y hacerme preguntas desafío, como tú dijiste, ¿esto de verdad es un miedo a algo que no existe o esto de verdad está sucediendo? Esa es la principal necesidad, ser irreverentes en el discurso para preguntarse si estamos ante una ilusión o estamos ante una realidad. Por allí la pregunta decía, ¿cómo sé cuando necesito ayuda y cuándo la puedo solucionar yo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Pregunta Loredan Michetti. Como decía antes, ¿cuándo necesitas ayuda? Cuando se vuelve excesivo, cuando es algo que está fuera de tu control, cuando es repetitivo, no es algo que de repente quizás te genera ansiedad una situación hoy y a la semana o al mes, sino algo que todos los días, varias veces al día, estás sintiendo esa ansiedad, estás sintiendo ese miedo o estás sintiendo ese ataque de pánico. En esa circunstancia es necesario buscar ayuda. Pero si es algo de repente que tenías algún plan para llevar a cabo y el hecho de no poder hacerlo te está, de repente estás tranquilo y sientes la ansiedad, pero puedes continuar con tu vida, sigues con tu familia, no te afecta los ámbitos de tu vida actuales, entonces ahí puedes solventarlo tú mismo, como te digo, enfocándote en primero identificar qué es lo que te genera la ansiedad, luego evaluar qué puedes hacer tú frente a esa situación, cómo puedes solventarlo, en dado caso si era una meta que tenías antes y está postergada ahorita, qué puedo hacer de granito en granito de arena para ir acercándome un poquito más a esa meta y no como tenías planeado antes, que quizás te iba a tardar un mes, actualmente puede que tardes más, pero para tú sentirte productiva, sentirte cómoda, ir identificando eso. Incluso la ansiedad que tienes es porque estás encerrada, porque hay personas que el aislamiento no les sientan bien y están acostumbradas más a un ambiente social. Hay personas que podría ser por ser improductivo, o sea, no se siente que están trabajando o no se siente que están aprendiendo algo y eso le genera ansiedad porque sienten que están perdiendo el tiempo. Dependiendo de qué es lo que te está generando a ti esas emociones, entonces evaluar qué plan puedes crear para ti mismo. Para tú, mira, mi ansiedad es porque yo tenía la meta de meterme en el gimnasio y no he podido. Bueno, entonces inicia con ver videos en YouTube, quizás de aplicaciones de ejercicio, iniciando poco a poco. Incluso estoy Sí. consciente de que muchas personas, hablamos de temas más sencillos, pero muchas personas tienen ansiedad porque antes de que iniciara la cuarentena, quizás estaban embarazadas y el hecho de la cuarentena, este, sienten ansiedad el nuevo bebé o el riesgo del virus al De nuevo enfermar, bebé, el riesgo de cómo quizás económicamente cuidar a este enfrentar bebé. estas- Entonces, hay situaciones que entiendo que van mucho más allá de lo que se puede solventar y en ese caso es que yo recomiendo acudir a psicólogos porque hay muchos aspectos que considerar cuando son temas más fuertes o personas que incluso perdieron su trabajo durante la cuarentena. Entonces ahí hay que implementar muchas herramientas para que la persona pueda salir adelante. Hay dos cosas. Por ejemplo, Yura, disculpa, yo tengo una chica que está fuera del país y ella se iba a cambiar de país justamente antes de la cuarentena. Entonces, bueno,
indefinidamente va a tener que estar en un país donde no quiere seguir estando hasta que puedan reanudar los vuelos y poder seguir. Entonces, ese tipo de situaciones es recurrente. Conozco mucha gente que quedó presa en países sin poder ser por este tema. Y también está otro componente, el componente de la enfermedad, la ansiedad que le ha provocado a muchas personas el miedo a contraer COVID, inclusive, no sé desde el punto de vista psicológico cómo se llama esta condición, pero es esa sensación que todos hemos atravesado de que me duele la cabeza, tengo fiebre y creo que tengo COVID, Es que porque bueno, tenemos un bombardeo estamos importante en de eso. cierto modo hipocondriaco. Estamos Ajá. que salimos un día y automáticamente ya en la noche sentimos que tenemos el virus, que tenemos los síntomas y en Yo realidad es, misma, ¿ah? aquí hay una pregunta. Los pequeños brotes de ansiedad por situaciones que tal vez son alarmantes, pero no son tan graves, es decir, que podemos solucionar nosotros mismos, ¿pudiera desencadenar una ansiedad más grave? Sí, sí puede porque, ¿qué pasa? Gran parte de la ansiedad viene de ideas, de las ideas y la percepción y la valoración que le da a la persona a esas ideas. Por ejemplo, una fobia parte de una idea. Puede que un día te hayan puesto una cucaracha encima, no te gustó, te asustaste, pero empezaste desde ese día a darle la valoración a que una cucaracha era horrible, era lo peor, y fuiste condicionándote y aumentando ese miedo progresivamente hasta el punto de que llega a ser fobia y llega a ser patológico, Obvio. de que no puedes estar cerca de una cucaracha porque tienes crisis emocionales. Entonces, si una ansiedad que puede ser algo adaptativa empieza a ser más recurrente y no se soluciona en el momento, sí puede llegar a ser algo que se convierta en patológico, porque les recuerdo, parte ¿Cómo, de la ansiedad es la valoración y la percepción que tienen ustedes de ese miedo o esa situación que les genera estrés. Yura, ponnos un ejemplo, ¿cómo es la ansiedad adaptativa? ¿Cuál pudiese ser una situación donde yo pueda decir, esta ansiedad es adaptativa y esta ansiedad es patológica? ¿Cuál es la arista que me diferencia? Bueno, por ejemplo, como te decía, cuando es una fobia, hay gente que le tiene fobia a salir a la calle. Incluso hay personas que actualmente les da miedo salir a la calle, más miedo del que quizás tenían antes. Entonces, puede que pase esta situación del virus y la persona siga teniendo miedo de salir a la calle. Ya ahí no es una ansiedad desadaptativa porque es que ya no hay riesgo. O sea, ya no hay peligro de que tú salgas a la calle. En ese caso, Ok, ya es entonces, patológico disculpe, porque es una idea déjame ver si irracional. te entiendo. Si yo tengo miedo ahorita de salir a la calle porque me puedo contaminar y tengo extremo las medidas, no me visiten, no me toquen, no me vean, no me miren, esa ansiedad mía sería adaptativa a esta situación externa que es el COVID. Si pasa el COVID y yo sigo igual de ansiosa, con miedo a salir, ya se convirtió en patológica. Exacto. Es así. Claro, Ok. porque actualmente la situación ha llevado a eso, a que tenemos que tener cierto aislamiento social, ciertas medidas preventivas, y entonces eso es adaptativo porque te estás cuidando, estás en estado de alerta y estás consciente de que si te acercas a una persona, puede que te contagie, porque no sabes quién tiene y quién no tiene el virus. Entonces, si te acercas a alguien, puede que te contagie. Es adaptativo porque estás cuidando de tu bienestar. Pero ya cuando eso Exacto. excede y no es en pro de tu bienestar, entonces está afectando distintos aspectos de tu persona. Porque si ya puedes salir a la calle y no estás saliendo, entonces la parte social en tu vida se está viendo afectada por una situación que ni siquiera ya existe. O sea, el cambio está entre una adaptativa y una patológica es cuando una idea se vuelve irracional, cuando no tiene justificación, no tiene sentido ese miedo y esa necesidad de cuidado que en este caso es que hablamos del virus. Ok, entonces fíjate, ¿qué recomendaciones
esa es la misma pregunta, creo. Que vamos a hablar ahora de recomendaciones. Primero, para la familia. ¿Cuáles son las recomendaciones que deberían seguir el núcleo familiar de una persona que tiene una ansiedad, vamos a decir, patológica? Ujú. Tanto para la familia y luego, ¿qué recomendaciones puedes dar tú desde la mirada de la psicología para una persona que está atravesando, a razón de la cuarentena, por un proceso de ansiedad? Ya voy, no te escuché, ¿cómo? ¿Qué recomendaciones se le puede dar al núcleo familiar que tiene en casa a una persona que está atravesando por un proceso patológico de ansiedad? Recomendación para el núcleo familiar y recomendación para la persona que atraviesa por ese proceso a razón de la cuarentena. Bueno, para la persona que vive el proceso es necesario que busque ayuda psicológica porque si ya llegó al punto de ser patológico, está fuera del alcance de lo que él puede hacer, porque no se va a Ujú, solucionar la situación él cambiando algo porque ya las ideas son irracionales y están estructuradas en su cerebro. Entonces, en ese caso, ujú, esta persona necesita asistir a consulta psicológica. Y bueno, ujú, diría que también la familia es necesario porque ellos están viviendo un proceso diferente al tener que lidiar con una situación y quizás con una persona que a pesar de lo que ellos puedan decirle, no los entiende. Porque si una persona ujú. tiene un ataque de pánico, tú puedes llegarle, puedes hablarle y decirle, mira, está bien, respira, tranquilo, todo va a estar bien, y la persona llega a un punto en que se calma. O sea, un ataque de pánico puede durar entre 10 o 15 minutos, pero una persona que diariamente está padeciendo de ansiedad es algo que ya está fuera de su control y empezó a afectar también a su familia. Incluso si tiene Ujú, niños pequeños, los niños pequeños pueden verse influenciados por la misma ansiedad que tiene la persona. O sea, pueden llegar a ese ujú. punto de ellos adoptar esas ideas que tiene la Totalmente. figura paterna o figura materna, en el caso que sea. Le diría a los Ujú, familiares que traten de ser pacientes porque es algo que la persona ni siquiera tiene control de la situación. Es algo que ya salió de ujú. sus manos porque ni si una persona no puede darse cuenta cuando una idea es irracional, ya está fuera de control de él. Entonces, la recomendación es que la persona, que es la que tiene la ansiedad, busque ayuda psicológica para solventar y así poder mejorar el ambiente en el núcleo familiar. Exacto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de los chicos? Se me quedó detenida la pregunta allí, no sé si... Ajá, ahora sí lo puedo leer. Francis Villarruel, mi amiga Francis de Puerto Ordaz dice, creo que todo el mundo sufre de ansiedad por el tema actual mundial. Loreda dice, total, me pasa con las mariposas, mi mamá decía que me podía quedar ciega y les tengo terror. En ese caso, Loreda, es una fobia. No, y ya es Estamos hablando de una fobia. irracional porque las mariposas no pueden llegar a ese nivel de poder. Exacto. Es una fobia que nosotros en la programación neurolingüística trabajamos a nivel de inconsciente. Hay unas técnicas para trabajar esa fobia. ¿Quién más por aquí? Ya va, déjame ver. Ajá, dice Mariel Vivarreto, ¿y el psiquiatra cuándo tendría que intervenir? O sea, ¿hasta dónde llega la psicología y hasta dónde llega, cuál es el alcance y cuándo se necesitaría un psiquiatra? Bueno, es importante porque los psicólogos no pueden medicar. Entonces, en dado caso de que a través de la terapia, si estas ideas irracionales no son reestructuradas y no se logra que la persona salga de la situación y del estado de ansiedad, entonces ya ahí tendría que asistir a un psiquiatra para que éste le pueda recetar medicación acorde a la situación que esté viviendo. ¿Cuáles son, Yuralsi, las condiciones físicas que se presentan en un paciente a razón de la ansiedad que requerirían medicamentos psiquiátricos para calmar? O sea, ¿cuáles serían esos rasgos donde tú como psicóloga dirías, no, aquí necesitas medicamento? ¿Qué tendrías que ver en un paciente ansioso
para decir, ya tú necesitas medicamento? Bueno, en un paciente así sería cuando a través de la terapia, si no logras cambiar el estado ansioso del paciente y que recurrente, bueno, como psicólogos no estamos con ellos las 24 horas del día, pero si el paciente llega a cada una de las sesiones con las que se tenga y llega en el mismo estado, incluso siempre se habla cuando se inicia un proceso terapéutico, es que el consultorio o si es a través de consultas online, se habla de que es un espacio seguro en el que el paciente no tiene nada que temer y que todo lo que pase ahí quedará entre el psicólogo, el terapeuta y el paciente. Si incluso en una Ujú. situación que no está en absoluto no es una situación de riesgo estar en un consultorio con un psicoterapéutica, ser psicoterapeuta, perdón, y la persona sigue en el mismo estado de alerta y en el mismo estado de ansiedad y llevada, vamos a decirte, vaya avanzado el proceso, bueno, no haya avanzado, sino que hayan ocurrido varias sesiones y sigue en el mismo estado, entonces en ese caso ya hay que referirlo al psiquiatra porque la parte fisiológica del individuo está incontrolable. Entonces, una de las cosas que ellos suelen sentir es que van a tener un infarto. Y en realidad no es un infarto, Ujú. sino que puede coincidir el síntoma, lo de la parte el cardíaca, que el corazón, que el pulso, que la Ujú. sudoración, pero no Ok. necesariamente es que van a tener un infarto. Pero la persona con esta creencia constantemente voy a tener un infarto, lo que está haciendo es aumentar sus niveles de estrés y produciendo en su organismo oxitocina, todas esas hormonas negativas y de cierto modo, Ujú. entonces llega un punto en que se está dañando a sí mismo y bueno, es razón para decir darle medicación porque ya el paciente ni siquiera la terapia está funcionando con él, sino que ya requiere métodos más fuertes. Ya el sistema nervioso central, como quien dice, está muy a nivel alerta. Y me imagino que inclusive afecta al sueño también. Claro. Yura, Imagínate, por y la allí, privación del sueño también genera en la persona mucha incomodidad. Una persona que no duerme, que no descansa las horas que debe, está todo el tiempo con un humor diferente, está, ujú, incluso hay en un personas que no estado se de alerta. alimentan bien, eso afecta muchísimo actualmente a las personas, la falta de sueño, Mira, la Yura, alimentación correcta. ajá, Loreda, vamos a guardar el live, sí lo vamos a guardar Yo por espero allí que que estaba preocupada por eso. lograr, mira, podrían guardar el live para las personas que Ajá, llegaron. Angie de Espero saber, Caracas, nuestra espero amiga saber cómo Angie, tiene hacerlo. una, yo también espero que los puedas guardar. Angie de Caracas tiene una pregunta, Yura, Okay. revísala arriba para ver si te sale. Ajá, ¿cómo Ella puedo llegó tarde. decir que tengo un estado de ansiedad? Sí, porque nosotros lo habíamos dicho, pero ella se unió después. Entonces, bueno, vamos a repetirlo para las personas que llegaron tarde. Ok, bueno, no hay problema. El, si estás en un estado de ansiedad, ¿verdad? Por una situación que vives que es momentánea, o sea, es una situación que tiene un punto final, va a durar una semana, va a durar un mes y la vas a solventar y sabes que vas a estar bien una vez hayas solventado esa situación, entonces no es una ansiedad patológica, sino es una ansiedad adaptativa a una situación que se está presentando y te tiene en estado de alerta, quizás con más frecuencia de la que estás habituada, pero es una situación Ujú. momentánea que tiene, o sea, va a culminar. En cambio, si estás en estado de alerta por algo que ni siquiera sabes qué es o por algo que va a ocurrir en un año, no tiene mucho sentido que estés en estado de alerta tan al futuro cuando tienes un año de por medio para esa situación que te tiene en estado de alerta. Entonces, si es una situación momentánea, ese estado de ansiedad va a desaparecer en cuanto hayas solventado la situación en cuanto hayas llegado al plazo. Si continúa después de eso, entonces puede que ya tengas una ansiedad más patológica porque sigues en el mismo estado de alerta sin tener ninguna situación que lo esté generando. O sea, ya es Ok, algo. Yura,
disculpa, vamos a dar las dos desde nuestras miradas, recomendaciones para las personas que tienen ansiedad adaptativa en este momento, Ok. que es una ansiedad producto de, como decimos, de algo que se salió de mi control normal, no era lo que yo venía viviendo, XY, que bueno, todos los hemos atravesado por la cuarentena. Vamos a dar recomendaciones para esto. Ya dijimos que las personas que tienen ansiedad patológica tienen que tener un acompañamiento de un profesional. Pero las personas que tienen una ansiedad más leve, por decirlo de alguna manera para que se entienda, que es una ansiedad más puntual, desde mi mirada, yo voy a decir desde mi mirada, desde lo que yo hago y tú lo dices desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista mío, como coach, como programadora de la PNL, y también practico el Zen Coach, la meditación es fundamental porque en el momento de meditación la persona tiene un espacio entre un pensamiento y otro que le genera esa sensación de atención plena en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, recomiendo meditar. La meditación con visualizaciones puede ayudar a que la persona se mantenga conectada con ella misma, entendiéndose en el presente. Desde el punto de vista de las sesiones y del coaching, yo recomiendo un plan de acción, definir cuál es esa situación que salió de mi alcance, reencuadrar mis pensamientos y acompañar un plan de acción revisando cuáles son los recursos que tienes disponibles ahorita con la cuarentena para sentirte bien y para hacer lo que sea que quieres hacer. ¿Cuáles son los recursos que te faltan? Y esos que te faltan, ¿cómo los puedes ubicar? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Cuál es tu gente que te apoya? ¿Cuál es el círculo que te puede facilitar hacerte de ese plan? Porque normalmente siempre vemos a las mismas personas y las mismas alternativas, pero como esta situación de cuarentena nos lleva a reinventarnos, yo recomiendo ampliar la mirada y empezar a ver con nuevos ojos cuáles son las maneras que yo tengo a mi alcance que no había evaluado antes. Entonces yo les recomiendo escribir. Escribir también es un proceso para mí sanador y terapéutico, que es lo que me está preocupando. Detecto cuál es esa situación, quiénes me pueden ayudar, cuáles son mis aliados, amigos, familia, socios, XY, cuál es mi plan que puedo desarrollar sin mayores recursos, porque siempre hay mayores opciones. Y en coaching decimos, quien tiene más opciones tiene el poder. Entonces yo los invito a que esta situación me genera ansiedad, chévere, ¿cómo la puedo abordar y cuáles son los distintos caminos? Ahora, desde el punto de vista psicológico, regálanos las recomendaciones para una ansiedad adaptativa. Bueno, esas que tú dijiste considero que estaban muy bien, lo que es mantenerse activo físicamente. La meditación ayuda mucho, el yoga, el ejercicio, porque ayuda a drenar energías para aquellos que sufren de insomnio. El ejercicio es muy bueno porque ayuda a drenar lo que es la parte física, a cansar el cuerpo para obtener así un mejor descanso. Bueno, yo diría primero que las personas tomen en cuenta, uno, lo que era su zona de confort. O sea, evalúen el Ujú. hecho. Antes, su zona de confort era su rutina, lo que hacían diariamente, a lo que estaban acostumbrados. Entonces, readapten sus actividades anteriores a la nueva situación que vivimos actualmente. Buscar la manera de seguir siendo y seguir haciendo las actividades que hacían a pesar de la situación actual, pero sin poner en riesgo su salud. También tomar en cuenta lo que es la acumulación del estrés. No estén pensando en situaciones que todavía no han llegado. O sea, no te centres en algo, por ejemplo, yo escucho a veces personas hablar de que, mira, en diciembre, ¿qué va a hacer? ¿Qué va esto? Diciembre no ha llegado. O sea, centrarse, como decías, en el aquí y en el ahora y enfocarse en lo que es la situación actual. Ay, mira, esto me dice que quedan 9 segundos. Eh, Ajá.